financiamiento de soluciones basadas en la naturaleza Um, para el agua you y el cover both public saneamiento. and private Vamos a sector cubrir perspectives. tanto las The perspectivas del webinar sector is público in como el privado English, y el webinario but se it's dará also en inglés, available with pero también interpretation for está both disponible la French and interpretación tanto Spanish. para francés como To para select your español. preferred language, Para please look seleccionar at el idioma the de su preferencia, interpretation les icon at pedimos the que por bottom, favor busquen el icono and del globo terráqueo en la in parte Zoom, inferior de you'll la see barra de something that herramientas looks del like Zoom. a globe. So Verán algo please que se ve select your como preferred un globo language, o como un mundo y either seleccionen el French, idioma de English, or preferencia, Spanish. inglés, francés o I español. would encourage you to Quiero instarlos y introduce alentarlos a yourselves que por favor in the se chat box. presenten en la Put your ventana de name chat del Zoom, and coloquen your su country nombre, where you're joining también su from. We'd país, like desde to dónde se know están who sumando. is joining us today Quisiéramos saber from quién se está home sumando and el the día de hoy y organization desde you dónde are y representing. cuál es su afiliación, We a qué encourage you, organización if you have any representan. questions Por otro during lado, the webinar, también los please alentamos put a them que si in the tienen chat alguna box or pregunta in the durante este Q&A webinario, que la vuelquen en la function ventana de chat throughout the o session. también en la We'll función be de preguntas y looking at that respuestas a lo as largo de la we sesión, dado que go vamos a out estar the prestándole webinar. atención Your a través del questions will be seminario responded to. web y luego vamos a Once dar again, respuesta thank you a so las much preguntas for volcadas. joining Una vez this más, webinar. muchísimas gracias por I would sumarse like al to seminario web del día de also hoy. Quisiera, introduce my por otro colleague lado, as part también of introduction, presentar a mi my colega como parte co-host, de la presentación y a mi coanfitrión. Catarina Ella Fonseca. será Caterina Next slide, Fonseca. please. Yeah. Catarina Siguiente Fonseca, diapositiva, por favor. Caterina James Beckles Fonseca, Francois, based James in Kenya, Piquet, and François, Jose Muyatwa también de Stalin, Kenia. acting CEO También for SAG. tenemos al CEO Please presente para feel la free to SWA, contribute in Saneamiento y the Agua para Todos. chat Por box favor, or in the siéntanse Q&A, libres as de I mentioned participar, como earlier. mencioné, en The tanto en la objective ventana de chat for como en la today's función de webinar, preguntas y respuestas. El objetivo today's para el speaker seminario intro. web del día de hoy We want to clarify the básicamente son potential to tres. fund Queremos aclarar el nature-based potencial solutions for para poder water and sanitation financiar across the las soluciones Mediterranean basadas en naturaleza and para agua continent. y To saneamiento a lo share largo de distintas practical regiones y contextos, para examples for poder both public también sector compartir institutions ejemplos as well prácticos as tanto for del sector private público sector como de las actors. instituciones del sector And privado y we would also actores del want to sector privado. strengthen the Y por otro understanding lado, of queremos policy, fortalecer el regulations, and entendimiento de financial las conditions políticas, that can del marco enable regulatorio y de las wider condiciones financieras que nature-based pueden solutions facilitar y adoption. habilitar la We adopción will de begin soluciones basadas en la naturaleza with más scene amplias. setting, Vamos a followed by comenzar examples and con un discussion, and then contexto open the seguido de floor for algunos questions ejemplos and prácticos reflection. y debate, abriendo el piso, Many sí, times para preguntas y people respuestas. think nature En or muchas protecting nature, instancias, las personas maybe we are consideran que cuando protecting the nosotros market estamos protegiendo la from it. naturaleza, quizás estamos But protegiéndola de las personas o de los basically, seres humanos. nature-based solutions is Pero about protecting las nature soluciones for basadas en la people. naturaleza se trata de And proteger in la this naturaleza para webinar, los seres you will humanos hear y the las personas. examples En este seminario for web, both entonces, private sector vamos a as escuchar de well primera as mano más from ejemplos public tanto del sector. sector privado como del But sector before we público. get Pero deep antes de into poder the entrar discussion, we en want to have profundidad a en picture este debate, in the queremos room tener on what también people una understand sensación de la about sala nature-based de solutions. cuánto es su So we comprensión en have a términos poll de las soluciones basadas en la naturaleza. Por lo where tanto, podemos we're ahora compartir asking esta to breve encuesta answer donde les vamos a in solicitar terms of su your respuesta en familiarity and your términos de understanding. su So familiaridad you y should su see a poll comprensión. on your screen now De esa manera, por favor, asking how familiar you fíjense que are ahora with debería financing aparecer en su nature-based pantalla. solutions La in pregunta the es, ¿cuán water and familiarizados hydrogen sector. están con las soluciones basadas en la Choose naturaleza y su what financiamiento makes more en sense to cuanto al you agua, en because el sector de it's agua y saneamiento? multi-choice. Queremos Choose one saber, that bueno, is esto es de relevant opción to you. única, Thank es de you. opción selección múltiple, pero opción única. Las opciones son muy familiarizados, algo familiarizados, con cierta conciencia, pero experiencia limitada I y trust you're able totalmente to see the nuevo poll. este tema para mí. Confío en que todos pueden ver ahora la encuesta en sus pantallas. Por favor, sírvanse elegir una opción. And James, you let me know if you James, decided por favor, me to dejas introduce saber the response. si puedes comenzar a ver ya Yeah, las we're getting a respuestas lot of volcadas. responses so far. Sí, estamos recibiendo muchas Looks like respuestas the por el majority momento. are Al folks parecer, who la are aware mayoría but limited experience
de los and participantes followed tienen by cierta people with conciencia pero some experiencia experience. limitada So y luego le about siguen four participantes people so que far said tienen they're cierta very familiar, so I'm very familiaridad. keen to hear Cuatro some great personas questions sí and some indican great que están muy understanding familiarizados, por lo tanto today estamos during muy this session. interesados en saber cuáles serán las preguntas que planteen Thank you también very o much, James. sus observaciones durante la Are discusión y the el team debate. Muchas coming or gracias, we are James. done with the poll? I think we have about a Aún están 70% participation, sumándose so I think it's a great presentation. Thank you algunas very much respuestas. Creo for que tenemos un participating. 70% ya de participación cubierta, así que Thank es una you muy very buena much, James, and representación. thanks Gracias por everyone for eso. your Gracias, James. contribution. That Muchas gracias a cada uno por las we contribuciones. have a sense of where we are, Tenemos and entonces we are cierta sensación de seeing dónde now estamos parados el with día de hoy. Puedo ver a lot ahora of people de muchas but we have personas limited que experience. tienen cierta conciencia, pero con That's experiencia good, and limitada. maybe some Eso are es familiar maravilloso about the y different también concerns. de alguna manera están Um, familiarizados. El 32% restante, vemos que hay también algunos very que tienen familiar, 7%. poco Okay, I conocimiento, que will son see that nuevos some para that este are tema, new. 18% muy All right, thanks familiarizados, so much. pero el So 7% with estamos that, bien. it is my Dicho pleasure. esto, entonces, es If un placer para Sally not mí. here, we go Entonces, to Sally. We are just comenzar. starting, Vamos but ahora if not here to join, a we'll proceed and I'll hand comenzar. over No sé to si my Sari sister. Miata Oh, you are here. ya, Sure. si Sally Thank se ha you very sumado. much, Sí, estoy aquí. Catalina. Thank you, Muchísimas gracias, Catalina. Sally, for joining. Gracias también, Over Setali, to you. por I sumarte. can totally Adelante, por understand favor, what Sitali. Puedo obviously entender they saying. totalmente que You're obviamente guessing this to están Katarina. diciendo que le Unfortunately, it's darías la been palabra almost a 4 months, Caterina. 5 Lamentablemente months han pasado going to 4 o 5 meses since we ya lost Katarina desde there on the que cake. perdimos a Who Caterina really de worked a lot Albuquerque, que around realmente había financing, but also trabajado around muchísimo en political términos del financiamiento engagement y to make también sure en that we términos de la raise these participación topics at política the para right asegurarnos de level que in podíamos terms of plantear estos decision temas making. al nivel adecuado en So, términos good de la morning to toma de everyone. decisiones. Por lo Good tanto, muy buenos afternoon, días una good vez más evening, a cada uno depending de on where ustedes. you Buenas are. tardes o buenas Bonjour, noches, boa dependiendo de dónde tarde, bom estén. dia, depending on Bonjour, where you boa are. And thank tarde, you so much buenos for días, una vez más, organizing dependiendo de this dónde estén session. ubicados. The Muchas Systems gracias and por Finance organizar Work esta Group sesión. is a En critical términos de part of sistemas y finanzas, sanitation el and grupo water de for all. trabajo es una As parte you may know, crítica we've got three de objectives, and one of saneamiento our y agua para objectives todos, is very much SWA. focused on Tenemos tres strengthening objetivos. Uno de ellos, como systems ustedes saben, and se centra also muchísimo y se enfoca en el fortalecimiento de investments, los sistemas mobilizing y también investments and en enabling la movilización de investments. It's inversiones. not Y just en ese new money sentido, or en additionality. términos It is also de, about no se trata maximizing solamente existing de nuevos resources and fondos, using what we sino have que también se trata de maximizar efficiently. los recursos existentes y Now, utilizarlos de as manera Kate eficiente. thanks for the Ahora, leadership of the Systems and muchas Finance gracias Work Group, también a lo que es el this is something that liderazgo you've del done grupo de trabajo de together with sistemas y finanzas. Esto es FCD algo also. que We han appreciate hecho that and we look codo a forward to the codo con continuation of el this grupo de trabajo del FCO. as we go Así que forward. les agradecemos It is y my pleasure to ansiamos welcome you continuar all en este again to trabajo. Es un placer una SWA's vez más para mí webinar, darles la this first bienvenida webinar of a este 2026. seminario This web webinar de sits within SWA, a broader Saneamiento y Agua para Todos. Este SWA webinario political se process, apoya not en lo a que es un standalone event. proceso We do político de these events, we SWA also más do other amplio, no es events, un but evento those are not independiente, también standalone. The estamos events themselves are llevando a cabo not the otros end of the eventos. Una vez process. They are más, just no es part un of proceso a aislado, longer sino es parte de una thinking serie de eventos. around No es political el final engagement del and proceso, political sino dialogue, parte de as well esto. as Una vez political más, se decision trata de making and pensar enhancement. en términos Last de year's la participación Sanitation política and y el Water for diálogo All, the político y government la of toma de Spain decisiones y co-convened the acciones. sector El ministers año meeting pasado, in la Madrid in October. SWA y The la meeting was sesión designed to ministerial se convert sumó, se ministerial reunió leadership en into realidad clearer en España, en follow-through Madrid, el by mes de countries octubre. and La partners, reunión fue including diseñada stronger para poder alignment llegar between al policy liderazgo de direction, ministros, para investment poder tener choices, un and seguimiento más claro accountability por for parte de los delivery. países y de los aliados, Alongside the incluyendo leaders un scorecard, alineamiento which was más launched fuerte en at the términos de la SMM, dirección política, de las reinforced a elecciones de shared inversión y la rendición de expectation cuenta por parte that de lo que sector era commitments la need to be prestación matched y with los clearer entregables junto implementation con lo que pathways, era el pacto de stronger líderes que coordination fue across lanzado por institutions la and partners, SMM, and a more reforzado explicitly también en cuanto a between la financing necesidad decisions de and estar a la measurable altura de la results. implementación más clara de This las webinar distintas vías, de today la is coordinación más one fuerte entre las practical step instituciones y in that aliados y follow-through. una It conexión más helps explícita advance entre las the decisiones how financieras y by los bringing resultados together mensurables. Este perspectives that webinario, shape entonces, whether es un paso solutions are práctico en ese financed, seguimiento que ayuda a implemented, and avanzar sustained. cómo podemos The aportar estas political perspectivas y moldear las at the soluciones 2025 en Senior términos Ministers de su meeting implementación and financiera y subsequent to that, sostenibilidad.
En el 2025, el sector, la reunión del sector ministerial y el seguimiento, los líderes de 30 países adoptaron entonces el Pacto Mundial de Líderes de alto nivel en términos de seguridad hídrica y resiliencia. Este documento es un documento vivo y ahora ha sido firmado por 60 agencias, incluyendo 30 gobiernos, y ahora vamos a dar mayor apoyo de otros gobiernos y aliados para poder apalancar este pacto y contribuir lo que va a ser el proceso preparatorio para el Congreso de Agua de Naciones Unidas en diciembre. El pacto provee una señal política clara en términos de la seguridad hídrica y sistemas de saneamiento como fundamentos a la resiliencia y el desarrollo que necesitamos para acelerar esta prestación. También refuerza el progreso que no solamente llegará de intervenciones aisladas, sino que llama y hace un llamamiento para abordajes integrados para poder avanzar de manera más rápida a través de lo que puede ser un financiamiento innovador, colaborativo, privado y también de soluciones escalables que pueden trabajar en sectores hermanados a través de lo que pueden ser soluciones sostenibles, escalables y soluciones que van a ver implementadas con cierta aceleración y velocidad. Pueden ver en pantalla el código QR del pacto. Por favor, pueden descargarlo también. Si su agencia aún no lo ha adoptado o apoyado, por favor, instamos a que lo hagan. Les alentamos entonces a escanear el código porque es una referencia sumamente útil para enmarcar también cómo se verán los compromisos hacia la implementación. Las soluciones basadas en la naturaleza no son en realidad una opción técnica de nicho, sino que es una vía práctica para implementar el alcance del pacto en lo que son sistemas resilientes climáticos integrados. Las soluciones basadas en naturaleza ayudan a conectar los puntos entre lo que puede ser la prestación de servicios, la salud de las cuencas hidrográficas, los servicios, la confiabilidad, la gestión de riesgo climático también y la asequibilidad a largo plazo. Esto también refuerza la equidad y los resultados basados en derechos humanos al proteger las bases, los recursos y los servicios que dependen también de la mayor resiliencia. La prestación para las comunidades que generalmente se ven afectadas por los choques climáticos también en este momento exigen la acción conjunta y el rol crítico de organizaciones de la sociedad civil para ampliar las prioridades de las comunidades, para poder darle seguimiento a las inversiones en soluciones basadas en la naturaleza que alcanzan a aquellos que enfrentan también los choques climáticos. Entonces, la pregunta tiene que ver con cómo podemos abordar esta pregunta práctica, cómo financiamos las soluciones que puedan dar prestación en términos de resiliencia a escala. Esa es realmente la pregunta fundamental detrás de este pacto. Es exactamente a lo que las soluciones basadas en la naturaleza tienden a abordar también. Este webinario quiere aportar entonces valor porque vemos muchas veces algunos indicadores principales que en realidad mantienen las soluciones basadas en la naturaleza, más allá que son proyectos pilotos, incentivos, mandatos. Entonces, a veces los actores privados necesitan claridad con respecto a la bancabilidad, a la asignación de riesgos, los retornos. Y existe también esta pregunta con respecto a lo que puede ser la preparación de los proyectos. Aun cuando nosotros tenemos un concepto claro y fuerte, las transacciones fracasan o fallan sin la inversión que esté lista para el diseño, con datos creíbles y con una autoría institucional clara también que tenga reconocimiento y valor claro. De esta manera nosotros necesitamos estar buscando este impulso y la razón de esta conversación entonces es para poder ayudar a traducir este momento impulso del pacto, para construir estas vías creíbles, para escalarlas en soluciones basadas en naturaleza que estén integradas en la planificación nacional y en sistemas de presupuestos apoyados por regulaciones también, marcos de desempeño y luego poder volcar nuestros compromisos a la implementación con ejemplos prácticos a través de nuestros aliados que puedan adaptarlos en vez de reinventar enfoques país por país. Esperamos entonces que los participantes puedan llevarse al final de este seminario algunos ejemplos claros, respuestas claras que han sido ofrecidas ya como propuestas de inversión en soluciones basadas en la naturaleza creíbles para los financistas, cuáles son los riesgos que se comparten o los abordajes combinados también que están resultando atractivos, también facilitan condiciones para escalar
soluciones de políticas, también la provisión de datos, modelos de ingresos y retornos también, y lo más importante, cómo podemos garantizar el financiamiento de soluciones basadas en la naturaleza. La rendición de cuentas fortalece también estos resultados basados en derechos, no solamente en cuanto a desempeño ambiental, sino también estamos buscando que este webinario pueda traducirse, volcarse o plasmarse en la inversión lista para la acción y poder prestarlo a escala. Por ese lado, nosotros queremos ser puente de financiamiento práctico entre los compromisos de la implementación. Queremos agradecer entonces al grupo que ha organizado este diálogo y a la participación de cada uno de ustedes que ya está sumado al webinario. Kate, adelante, por Thank favor. you very Muchas much, gracias. Citali, for Muchísimas those gracias, welcoming remarks and Citali, also por for tus palabras de briefing us bienvenida about y this también economistic por darnos meeting. una introducción Moving on, a lo que ha I sido now la have reunión de this ministros del sector. slide Ahora sí, to vamos a Catarina darle Fonseca el to lead micrófono y la the palabra a discussions Catarina on Fonseca, que va with the a liderar panelists. el Thank debate you. con Back to nuestros you, panelistas. Muchas Catarina. gracias. Adelante, Catarina. Thank you, Kate. Thank you, colleagues. Good morning, good afternoon, good evening. I Muchas gracias. Buenas see tardes, buenos días, 100, buenas almost noches. 150 of you from Veo across the alrededor de world. I still haven't 150 seen participantes de todo el Australia, mundo. Aún no he the visto rest, and Australia. it's great to start Es 2026 buenísimo poder discussing comenzar finance, which el is very much close to my 2026 heart, and abordando lo que nature-based son solutions, finanzas, que está muy which it cerca was a at the end of mi last year we trabajo, thought, what y if también lo que son a soluciones basadas topic en la which is still naturaleza. A fines del año haven't pasado nosotros really pensamos en lo grasped. que era un We tema que realmente talk no about podíamos it, llegar a we comprender. discuss in some meetings, and there's Hablamos so de many esto, lo questions discutimos every en time algunas we go to the border, sesiones, start había talking among muchísimas ourselves. preguntas. So we decided to En los bring pasillos también llevábamos a public cabo and estas private conversaciones. perspectives and an Entonces, overview of what decidimos are en we talking realidad about. We will have incorporar las 3 perspectivas amazing público-privadas, speakers, tener un and panorama they general. Para will esto tenemos a stick to their tres 10-minute principal allocation, and maravillosos then we will panelistas have y luego 20 vamos minutes a of dar moderated espacio de discussion 10 followed minutos by a cada 20 uno de ellos. minutes Luego of tendremos we keep an un eye debate on your moderado chat de 20 and on the minutos. Vamos a Q&A as dar well. So it will seguimiento a go lo que very, sea very la ventana fast. de chat y So la I'll de start preguntas y respuestas. with Así que iremos introducing muy, muy James rápido. Dalton. Voy a presentar primero a James We have a few Dalton. James on the call. So James Dalton, Tenemos he's a the James Global Dalton en Director for primer Water lugar, que and es Wetlands at director global IUCN. para lo que es IUCN agua y headquarters in humedales en Switzerland, la and it stands Unión for Internacional para la International Union for Conservación, Conservation of de Nature. la I have to double check. Naturaleza, I also con just know base en IUCN by Suiza, the acronym. Ginebra. He has over Él tiene 28 years of experience. He's worked in más more de than 28 25 años de countries, experiencia, ha trabajado en and he más de brings deep 25 expertise in países y environmental aporta engineering, su irrigation engineering, experiencia técnica science and en lo politics que es to provide ingeniería sustainable ambiental, solutions for global ingeniería water de riego, management. también I ciencias y asked James políticas to para give lo que us son a question soluciones setting. sostenibles Where para la are we gestión in global nature-based del agua. solutions? Le Where's the preguntamos entonces a financing James going? dónde Not estamos going. parados en términos de soluciones basadas en la naturaleza, hacia dónde va el start with financiamiento o hacia your dónde no va. over Por to you. favor, te escuchamos. Adelante, James. Great, thanks very much, Katerina. Can you hear me okay? Muchísimas gracias, Katrina. No Yeah, sé si me okay, very reciben good. bien. Sí, sí, Okay, muy bien. so I've got a few slides to Entonces, show. tengo algunas Yeah, thank diapositivas you. para mostrarles. Let's go straight to the next slide, can we? So Vamos I'm just going to give an directamente a la overview, which próxima is what diapositiva. was asked, Simplemente lo but que voy a hacer also I es dar think to un panorama understand general, que es lo both que the me han fact pedido, that pero the creo que relationship también between debemos EBS and entender sanitation la is probably relación not entre lo que anywhere son las near as soluciones close basadas that en la we used to naturaleza y el think. saneamiento, que There are some probablemente no specific estamos ni examples siquiera or contact cerca points de between what donde se debería nature-based estar en solutions términos de la can do for exploración. sanitation Hay algunos and ejemplos vice versa, específicos y puntos de but they are contacto few entre and far las between. soluciones basadas en And la it's an naturaleza y lo que podemos hacer exploratory en términos de area saneamiento which y has provisión o suministro de agua y probably not viceversa. seen the level of Pero attention that's también required. So it's hay un great that área so de many people interested exploración in que thinking further probablemente about this no ha topic. llegado And I'm al just going to nivel give de a very atención que se high-level exige. Por lo overview with a tanto, couple of es examples. buenísimo And que the aquí haya key tantas thing personas is to see interesadas en pensar where un poco más allá de este process tema, and y aquí vamos a mechanism ver or the algunos topic ejemplos. Lo has real clave aquí es relevance ver el to proceso o el what you've been mecanismo o doing el around tema que ha sanitation, sido but relevancia para also ustedes en el how there trabajo are que things realizan en going on términos out de there around saneamiento EBS y that may también not be aware cómo of the opportunities that algunos sanitation puntos en torno a brings. soluciones basadas en la naturaleza que Now, pueden no tener fundamentally, conciencia aún en términos de la I oportunidad define que this presenta para el as saneamiento. EBS's actions to Fundamentalmente, address societal challenges that are quiero protection, sustainable management, definir and las soluciones restoration basadas of en la naturaleza como ecosystems, acciones para poder and abordar los including to desafíos benefit de both la sociedad a través de la biodiversity and protección, well-being. gestión And it's sostenible y very simple to restauración de los focus just on ecosistemas, one que bit son for the clave para poder ecosystem beneficiar tanto a la and the ecosystem biodiversidad services that you como a rely los upon. seres And humanos. it's also Tiene un very foco easy muy sencillo, coming muy from simple, las IUCN, where personas, pero a conservation and veces se olvidan de environmental los projects ecosistemas o de los focus on the servicios de los que environment and dependemos. not
Entonces es muy sencillo a veces venir desde aquí, donde nosotros tenemos los proyectos ambientales de conservación, para poner el foco en el medio ambiente, perdón, y no tradicionalmente prestarle suficiente atención a las personas que viven dentro de esos contextos o de sus necesidades particulares. Esto ha llevado a la degradación del suelo también y a una gran cantidad de implicancias en términos de conflictos y oportunidades perdidas. Las soluciones basadas en la naturaleza, por lo tanto, tienen que centrarse en un elemento clave que es la solución. Y esto es el desafío que nosotros tenemos fundamentalmente, que tiene que determinar una vía para avanzar en las soluciones basadas en la naturaleza, por lo tanto, sistemas naturales, servicios ecosistémicos, para ofrecer beneficios y soluciones a aquellos desafíos, fundamentalmente centrándonos en salud de los seres humanos, pérdida de biodiversidad, degradación de los ecosistemas y servicios ecosistémicos, reducción desastrosa de lo que es alimentos y seguridad hídrica y cambio climático. Sabemos entonces que el saneamiento no es específicamente mencionado en esto, pero desde luego estamos tratando o estamos lidiando con problemas para los seres humanos y para la salud humana, la degradación de los ecosistemas, la reducción desastrosa que existe en términos de elementos de saneamiento, de temas más amplios, y la idea es poder entender dónde a largo plazo las soluciones basadas en la naturaleza pueden abordar la reforestación, restaurar sistemas, rectificar lo que pueden ser desafíos, remover lo que puede ser sedimentación, abordar temas de contaminación, y estos van a exigir soluciones a mayor largo plazo, como dije, y también inversión en infraestructura, que va a tener un rol más importante y crítico a desempeñar. De estos problemas, obviamente, nosotros vemos que la infraestructura aumenta sus costos para poder gestionarlo, debido a lo que es operación, costos de mantenimiento, y las soluciones basadas en la naturaleza también tienen un costo de gestión para proteger y restaurar, pero al mismo tiempo los beneficios que van a haber a lo largo del tiempo deberían acuñarse y debería entonces dar, en términos de largo plazo, un mayor nivel de ritmo a medida que crece este sistema y se restaura el ecosistema. El tema de lo que vemos en manglares, por ejemplo, aquí vemos este sistema que nos da una perspectiva del tipo de aplicación de soluciones basadas en la naturaleza, y la mayoría de ustedes probablemente tengan conciencia en términos de la mejora de los beneficios para las sociedades en lo que son espacios verdes y azules y urbanos, la gestión sostenible de los sistemas agroforestales. Hay una gran y fuerte conexión en lo que son beneficios agrícolas, estos espacios para ríos que permiten un flujo y alimentos, obviamente, facilitan también estos sistemas fluviales, y la protección y gestión y mejora entonces de esta regulación, de estas funciones de regulación para lo que son humedales en términos de almacenamiento de agua, protección de alimentos, provisión o suministro de agua, producción de alimentos, protección de ecosistemas, de bosques, de escenarios también que necesitan estas comunidades para la biodiversidad, para proteger la sedimentación, la gestión, reducir la erosión también, la protección de ecosistemas costeros y traer resiliencia a las comunidades. Siguiente diapositiva. Estas son todas respuestas estándar que todos podrían tener en algunos proyectos, pero podría haber oportunidades para invertir también en beneficio del saneamiento también. Lo que ustedes ven ahora en la pantalla son de hecho los criterios y los 27 indicadores que se derivan de nuestros estándares mundiales para soluciones basadas en naturalezas. No estamos impulsando aquí nuestros estándares, en este caso no es un estándar o un logro en términos de nivel de estándar, sino que es un abordaje guía que da cierto conjunto de criterios e indicadores para ayudarlos a ustedes con lo que puede ser el diseño de intervenciones o proyectos, ajustes en sus proyectos, y también en la implementación y desarrollo de estos proyectos en cartera. Este tipo de indicadores son útiles para ayudarlos a entender cómo puedo aplicar las soluciones basadas en las naturalezas de cualquier manera. ¿Puedo mejorar la aplicación de estas soluciones? Hemos utilizado en distintas situaciones esto y hemos encontrado que muchos proyectos se enorgullecen de estar enfocados en las soluciones basadas en la naturaleza, pero podrían aún tener más espacio de mejoras en algunas áreas para maximizar sus beneficios. Es una herramienta útil. Vamos a la siguiente diapositiva y pueden encontrar junto con esto disponible, y creo que esto puede resultarles útil, es una herramienta de autoevaluación que les da a ustedes una idea
sobre cuán bien están resultando las intervenciones, cómo puedo adaptar o ajustar esto en un proyecto existente y volcar esta herramienta para ver cuál es la prestación. Por ejemplo, la asistencia hídrica en Bangladesh, esto se utilizó en el 2022 para conectar las soluciones basadas en la naturaleza y conectarlas con lo que podía ser un plan de gestión de aguas residuales. Y esto en realidad fue un conjunto de resultados sumamente interesantes donde la planta estaba entregando un conjunto de soluciones basadas en la naturaleza, también mejoradas a partir de esta aplicación que mejoró en realidad lo que estaban trabajando. Entonces, donde hay experiencia ya en soluciones basadas en la naturaleza, esto puede ayudar a lo que es saneamiento. En esta siguiente diapositiva vemos material disponible. Esto de hecho es una guía, un manual que da ejemplos de 21 casos. Tienen también un código de barra un código QR donde pueden descargarlo. Específicamente no aborda lo que es necesariamente la experiencia de saneamiento, pero creo que es un punto clave. Probablemente aquí, dentro de los 150 participantes, han tenido ya experiencia dentro de sus comunidades, más allá del rol de soluciones basadas en la naturaleza y el impacto en términos de ofrecer servicios para saneamiento y suministro de agua que las personas en sus comunidades necesitan. Siguiente diapositiva. Soy muy consciente del tiempo y hay mucho por debatir todavía, así que no voy a entrar en detalles en particular, pero estos son elementos importantes porque las soluciones basadas en la naturaleza son servicios ecosistémicos que las personas necesitan, construyen y desarrollan resiliencia, representan también la naturaleza, un gran porcentaje del PBI, pero también es muy importante que cada vez más esto esté integrado en los marcos, ciertamente para distintos tipos de donantes en todo el mundo. Las soluciones basadas en la naturaleza han sido aplicadas aún en lo que han sido aplicaciones de liderazgo hídrico corporativo y también en algunas conexiones a lo que son algunos casos de saneamiento en lo que son cuencas hidrográficas bajo ciertos acuerdos de acción colectiva. También es importante ver cómo esto se enmarca y se encuadra dentro de lo que es un marco de toma de decisiones. Algunos puntos que comenzamos a hacer, una de las cosas que hicimos en soluciones basadas en la naturaleza, básicamente está dentro de la agenda. Hay muchas discusiones que llevan a lo que es el Congreso del Agua de Naciones Unidas de este año más adelante que se llevará a cabo, pero lo más importante es cómo se aplica esto para influir o incidir en el sistema de decisiones que vamos a ver. Vemos que cada vez más hay riesgos que están afectando a las comunidades, afectan las economías, afectan la infraestructura crítica y las soluciones basadas en la naturaleza se ven cada vez más como una parte de la reducción de estos riesgos. Por ejemplo, el saneamiento se ve como una de las necesidades de infraestructura críticas que las comunidades necesitan, que también está en riesgo potencial para no poder entrar y apalancar lo que es el financiamiento, el apoyo y el conocimiento técnico que se puede aportar en las soluciones basadas en la naturaleza. En este caso en particular, uno de los elementos que estamos viendo es cómo los incendios forestales obviamente puede afectar muchos de los elementos, tanto para las personas como para la naturaleza, y sus implicancias desde la perspectiva de seguridad y de garantías, está como un protector de muchos de los servicios que las personas necesitan. Los manglares, por ejemplo, muy populares en términos de lo que ha sido el tsunami en Indonesia, donde muchos de los manglares fueron impactados en toda la zona costera y probablemente muy común también con lo que tiene que ver con el saneamiento. Entonces, en términos de intervenciones, vemos cómo la protección de manglares puede ofrecer también protección. En esta siguiente diapositiva hay gran cantidad de riesgo como consecuencia de los sistemas naturales degradados. Vemos también muchos recursos que se ven aislados. También genera mucho riesgo crediticio en sectores que podrían estar haciendo más para invertir en soluciones basadas en la naturaleza que podrían dar seguimiento a los beneficios basados en estas alianzas con esas organizaciones. En esta siguiente diapositiva vemos algunas sugerencias clave. Estaba pensando hoy cuando hablaba de mi presentación para ustedes, vemos que hay miles de casos de estudios, pero muchos de ellos no entran en lo que es saneamiento. Esta es una pieza faltante
de este rompecabezas hay ciertamente beneficios claros a partir de la integración de las soluciones basadas en la naturaleza para poder ofrecer y suministrar agua, pero también para lidiar con la contaminación y oportunidades también desde la perspectiva de la inversión en saneamiento y cómo esa inversión también puede invertir en soluciones basadas en la naturaleza para ampliar los beneficios para las comunidades. No voy a entrar en detalles para estas diapositivas, pero los elementos clave aquí tienen que ver con los 4 cuadrantes en azul y sus títulos. Vemos la intervención que aborde decisiones o desafíos, perdón, sociales. Esto es clave, obviamente, con el saneamiento esto es mucho más obvio. Por otro lado, tenemos que hacer económicamente viables para todos los actores las modalidades de financiamiento para poder hacer que las soluciones basadas en la naturaleza funcionen. Hay muchísima diversidad, hay algunas que son estos esquemas muy lineales, muy directos, hay diversos fondos también de fideicomiso para lo que es agua, distintos beneficios de subsidios, acciones de financiamiento colectivo combinado a proyectos directos de financiamiento, donde vamos a abordar en unos instantes multiplicación de beneficios a partir de esto, pero también puede generar algunos problemas. El beneficio o la ganancia por el lado de la biodiversidad, bueno, no quiero invertir a lo mejor en otra ganancia o múltiples beneficios de lo que es saneamiento, resiliencia climática. El elemento clave aquí es, en vez de restringir o de achicar esto, es crítico que todos veamos este diálogo de apertura para ver opciones de financiamiento u otros donantes que pueden abrir puertas para múltiples beneficios. Si quieren invertir también se pueden invertir en múltiples beneficios también. Consecuentemente, esto tiene que ser desarrollado en colaboración, en alianza con los conocimientos técnicos que se necesitan para hacerlo. Y lo que hemos visto en los últimos 10 años, por ejemplo, es una corrida para invertir en soluciones basadas en las naturalezas, principalmente desde la perspectiva de los bosques, buscando lo que son beneficios de carbono, y eso no ha redundado en un retorno en beneficios de carbono, sino que no ha habido una diferenciación entre invertir en un bosque para lo que son beneficios de carbono y el bosque. En realidad, el carbono aún continúa allí y el bosque aún está, pero el elemento diferenciador es combinar estas oportunidades y multiplicarlas para aportar valor adicional a lo que son soluciones basadas en la naturaleza, en saneamiento, resiliencia climática y beneficios a la biodiversidad, suministro de agua y demás. Por eso creo que es realmente importante invertir en soluciones basadas en la naturaleza desde una perspectiva de saneamiento, y aquí es donde entra el saneamiento entre los abordajes existentes. Por último, como ejemplo, esta es una colaboración con ADB que se desprendió de la COP28. La COP28 llevada a cabo en Dubái. Este hub de finanzas que es parte de ADB, que es liderado por ADB, está diseñado para integrar las soluciones basadas en la naturaleza en lo que son inversiones en cursos generales que ADB está desarrollando. Y aquí es donde yo considero que hay oportunidades para abordar e impulsar a los donantes en la posibilidad de integrar el saneamiento en este tipo de mecanismos. Lo clave, vuelve una vez más a los puntos que hice al inicio. Lo clave aquí, desde luego, y siempre es no necesariamente garantizar que el proyecto o los proyectos encajen dentro de lo que es el marco de saneamiento, sino también dentro del marco de financiamiento más amplio en términos de la inversión. Pero lograr que el proyecto esté correcto desde el mecanismo financiero es importante, es críticamente importante, pero poder ampliar esto o apilarlo con lo que es saneamiento y otros beneficios para lo que son soluciones basadas en la naturaleza, eso obviamente va a mitigar el riesgo al saneamiento en términos del riesgo financiero, estoy hablando, y también puede ofrecer retornos no solamente en eso, sino también a lo largo de la cartera de proyectos de soluciones basadas en la naturaleza. Esto aún es muy incipiente, estos hubs son relativamente nuevos que se están desarrollando en el mundo. Hay una serie de hubs de soluciones basadas en naturaleza que están en el mundo, que están movilizando
2.000 millones a lo que son proyectos de soluciones basadas en la naturaleza hacia el 2030. No hay aún tantos proyectos en este espacio y es una real oportunidad para saneamiento en términos de desarrollo de proyectos en alianza con otros que estén interesados en soluciones basadas en naturaleza. Esto va a permitir aumentar el valor en este espacio para inversiones en saneamiento. Hay muchas otras diapositivas que me gustaría presentar, pero lamentablemente no tengo tiempo suficiente para abordarlo. Voy a detenerme aquí entonces y con gusto tomo las preguntas y los desafíos que vean ustedes en términos del financiamiento de soluciones basadas en la naturaleza. Muchísimas gracias, James. Muchísimas gracias por ofrecer también la herramienta de autoevaluación. Era una de mis preguntas y las preguntas que hacían las personas en términos de las intervenciones a lo que eran soluciones basadas en la naturaleza. Creo que esto es sumamente útil. Gracias por la autorreflexión en términos de saneamiento. Tenemos ahora alrededor de 170 participantes que se están sumando. Hay colegas que se acaban de sumar. Tenemos 2 ponentes más del sector público, del sector privado, para aportar sus perspectivas sobre las soluciones basadas en la naturaleza. Nuestro próximo orador es el doctor Joaquim Abunga, que es subdirector y jefe de lo que es la Comisión de Recursos Hídricos e Hidrográficos de la cuenca del Volta Negro en Ghana. Está a cargo de lo que es la gestión de recursos hídricos, tiene más de 16 años en experiencia de gestión de sequías también, restauración de ecosistemas, modelado de cambio climático, adaptación y también gobernanza. Le preguntamos entonces por qué y dónde el sector público considera estas soluciones basadas en la naturaleza, cómo reciben financiamiento. Adelante, por favor, Joaquín. Muchísimas gracias por la presentación. Estoy feliz de poder compartir nuestro caso en Ghana, específicamente sobre el financiamiento de las soluciones basadas en la naturaleza con respecto al sector público que apunta a fortalecer la seguridad hídrica y la resiliencia climática en Ghana. Siguiente diapositiva, por favor. Este va a ser mi agenda. Básicamente vamos a analizar por qué las soluciones basadas en la naturaleza importan para un gobierno como el de Ghana. También vamos a analizar por qué esta inversión estratégica apuntando a las soluciones basadas en la naturaleza son importantes en Ghana, y luego vamos a ver las políticas nacionales y las distintas vías que hemos adoptado en Ghana y abordaremos desafíos, oportunidades y algunos caminos innovadores para la gestión hídrica sostenible hacia el futuro. Y luego básicamente entraremos en lo que son algunas brechas o pendientes de lo que se requiere a futuro. Perdón, no estamos recibiendo a Joaquín. Joaquin, can you hear us? Joaquín, no sé si nos estás recibiendo. James, can we have the next slides? James, ¿podemos Yes, Joaquin, pasar a you're la back. siguiente? Aquí, sí, ahí sí Yes, now we podemos can. volver a verte. Gracias. This one is good? Aquí, ¿vamos bien? Muy bien, muy bien. No estoy viendo mi mano, no puedo ver mi mano, así Alright, que so we les are in the pido que slide why NBS matters to estamos en la diapositiva que indica por qué importan las soluciones basadas en la naturaleza al gobierno. Y nosotros vemos lo que es el caso en Ghana. La mayoría de las cuencas tienen una degradación severa, básicamente debido a prácticas del uso de la tierra insostenibles, también debido a la deforestación, actividades mineras y también al cambio climático. Esto, en cierto modo, ha deteriorado la calidad del agua, con mayor sedimentación en algunos de los cauces fluviales y eventualmente ha reducido el flujo del agua para lo que han sido para los usos. El gobierno entonces de Ghana ha advertido que las soluciones basadas en la naturaleza son costo efectivas comparadas con otras estrategias, por ejemplo, en lo que es la infraestructura también, y el hecho de que mejora la conservación de la biodiversidad y el secuestro de carbono y apoya las funciones de vida de los ecosistemas. Y dado que el gobierno sintió que era mejor abordar las soluciones basadas en la naturaleza como la mejor forma de restaurar los ecosistemas y una forma de mejorar la vida
y forma de mejorar. Perdón, pero estamos perdiendo a Joaquín. Dr. Joaquin, we have a Joaquín, break again. tenemos nuevamente una caída en tu conexión. I'll request an Where we are editor. using, yeah, Ahora where sí, we are creo que using estamos nature-based volviendo, solutions, donde estamos in utilizando different entonces soluciones cascades basadas en las along the naturalezas water en course distintas to be cascadas able to a lo provide largo de lo que son los restoration cauces and de protect agua water para bodies, poder ofrecer provide check dams and restauración water y plants to proteger provide los water cuerpos de agua, stability, para and then to also ofrecer improve on agriculture best también practices. That is bombas next hídricas, slide. ofrecer seguridad hídrica y mejorar las prácticas But agrícolas. Siguiente NBS diapositiva. generally are Sin embargo, strategic las soluciones for basadas en la Ghana naturaleza because generalmente son if we look estratégicas at para Ghana Ghana, as porque si a nosotros analizamos country, el we are escenario de Ghana served como by a país, number of transboundary water courses. nosotros tenemos el And these water servicio courses de are cursos very hídricos important for us transfronterizos y because estos they cursos provide de agua almost son muy importantes para nosotros 60% of porque the nos ofrecen alrededor del water resources for the 60% country. de los recursos And so hídricos the para el catchments of país. these are Por lo supposed to tanto, be las protected, cuencas especially if hidrográficas you se look at the supone que Volta, deben ser which protegidas, covers the black, the especialmente white, si and the nosotros dirty. vemos If el you also Volta, que look at cubre el blanco, basins like el Brahma, negro like Cobra, y también very critical for us el otro because they área. provide a lot Si of vemos resources cuencas to como en us. Praga If you also también, look son at muy críticas big para nosotras porque nos infrastructure ofrecen muchísimos de like estos recursos. Akusumbu, like the Tenemos Congo, gran we infraestructura believe como la have Kusumbu, specific que vemos priority que aquí investment for this necesitamos landscape to be darle able to específica proceed prioridad en la inversión para este protect these escenario water resources. y paisaje In para addition to contribuir that, a la we also protección have de estos recursos. national Por otro lado, electricity nosotros generated también from these tenemos electricidad a nivel nacional que se we talk about desprende, flood su generación se control, desprende de esta especially for the infraestructura. corridors Hablamos and the flood también prone del areas. control And the también de fact that, áreas as I said, we are a anegadizas, transboundary especialmente de los country, and corredores. so whatever we are Tenemos doing áreas has que son anegadizas, áreas in that focus, looking aluviales, at what other y el countries, hecho de que tenemos especially un our país neighboring con countries, are doing. And so cauces public assets fluviales transfronterizos as hace que esto resilient sea as the aún más landscapes importante. as across them. Para nuestros países Otherwise, vecinos también if they estamos are not haciendo evaluaciones resilient, para then darles resiliencia, we porque lose algunos de them. estos escenarios no Next lo slide, son please. y estamos perdiendo grandes oportunidades. Siguiente diapositiva, por favor. So, if you look at the Si national nosotros pathways analizamos that the country Ghana has adopted estas vías over the nacionales years que Ghana como to país ha support adoptado a lo largo the del año para poder dar implementation apoyo of a water la management, implementación de providing la water gestión hídrica resources for the para el country, suministro de los we recursos developed hídricos what para we el call the país. Nosotros Comprehensive hemos Framework for desarrollado lo que Water nosotros Governance in hemos 2007 denominado el with marco specific core exhaustivo para objectives, gobernanza which is hídrica one, en el to ensure that we have 2007, potable access, que tiene objetivos sustainable clave que tiene que development ver con for all water garantizar un resources in the acceso country, equitativo y which desarrollo has sostenible para los recursos cross-sectoral hídricos en integration todo of el país, que es water un needs for abordaje de domestic, for integración agriculture, transversal para as well and necesidades also for the hídricas, para environment. lo que es In agricultura this, a nivel we doméstico, imbibe in the industrial y también para el principles of entorno. Con esto nosotros water as the social, integramos resource, y economic, and also adoptamos los environmental good, principios del agua which como also recurso social, considers económico y participation, growth, ambiental, como bien gender ambiental. equity Esto as its también toma en focus. cuenta el And so abordaje we move on to participativo con equidad de adopting género the y su integrated foco. water resources Entonces avanzamos con la implementation adopción de program, lo que son los principios de which we gestión de started recursos with. hídricos integrados de And in Ghana, this, we que developed what we call comenzamos, y a integrated partir water de esto resources management desarrollamos for the country. la And plataforma o then el we plan also de gestión established de recursos specific hídricos basin integrados para el boards with país y specific establecemos integrated water resource management boards plans that específicos de supports cuencas the con implementation of planes integrated de water gestión de resource recursos management hídricos to make water integrados, more desde luego la available and implementación affordable, de esta which is gestión, also haciendo stakeholder más disponible involved estos recursos in terms para of las the focus and personas y participation as también well as con the actores also involucrados en términos del regulators foco en la taking part participación in para que estos governance actores processes for tomen water parte resources. en el proceso de So gobernanza de Ghana los recursos progress has so hídricos. far been El proceso good. y progreso de Let's say Ghana that hasta el we are in momento ha the sido middle, bueno. 50, Digamos que 60% estamos a mitad in de terms of the camino, estamos implementation of alrededor de un integrated water resources. 50%, But what is 57% en aiding us términos de la is implementación de because we gestión de have, recursos hídricos as a country, integrados, pero lo que established nos está Water ayudando Resources aquí es que Commission, como país hemos which podido has establecer the una sole comisión de mandate recursos of hídricos que tiene un ensuring that único we regulate mandato y tiene que water ver con use. garantizar We que also regulemos preserve el uso del in agua. terms of Por protecting otro our lado, watersheds and managing water conservemos en quality, términos de providing la adequate participación and en la basin protección level del governance agua, structures to gestionar la support calidad de la misma integrated y water resources ofrecer management, and estructuras de also gobernanza ensuring a that nivel we are básico able to adecuadas fairly para distribute apoyar la among the gestión various de actors recursos hídricos in terms integrados of y water that is garantizar required. una distribución And equitativa this links en todos los directly to distintos sectores SDG6,
donde se necesita el agua. Esto directamente está conectada con los ODS para ver cómo nosotros alineamos nuestras metas en términos de garantizar disponibilidad y gestión sostenible de recursos hídricos y saneamiento para todos en el país. Siguiente diapositiva, por favor. En términos de financiamiento para el sector hídrico, está claro que nosotros necesitamos hacer un poco más para poder llegar o llevar ese financiamiento que necesitamos para poder volcarlo. Si vemos lo que ha sido la brecha en inversión hídrica en África a partir de la evaluación del 2025, necesitamos un total de 66.000 millones, pero en este momento, perdón, Joaquín, en interrumpirte, tenías un minuto más. Lo mismo si nosotros vemos Ghana. Nosotros tenemos alrededor de 0.4 mil millones creados, pero nosotros realmente necesitamos 1.600 millones en términos del sector hídrico. Y este es un desafío, pero hay algunos desafíos claves que son particulares a Ghana y también al continente africano. Aquí hay un listado de ellos en términos de las tarifas. Las tarifas están muy por debajo de los niveles de recuperación en toda África y esto mismo es propio de Ghana. Por otro lado, está el hecho de que nosotros tenemos el 50% de un diseño pobre en términos de subsidios que realmente no benefician a aquellas personas que quieren apuntar a beneficios. Y eso también se presenta como un desafío porque tenemos presupuestos públicos limitados asignados al sector hídrico. Así que sin abordar estas brechas financieras, Ghana realmente en su cooperación transfronteriza y lo que puede ser la tendencia de desarrollo económico, resiliencia climática, tiene ciertamente desafíos. Pero vamos ahora a ver las oportunidades, vamos a verlas rápidamente, no tengo mucho tiempo. Tenemos entonces el Fondo Climático Verde, y esto también es una ventana dedicada en términos de proyectos de adaptación que pueden darle a los países y pueden apalancar justamente gracias al Banco de Desarrollo Africano, ofrece ciertos mecanismos como fondos de adaptación, son mecanismos mundiales. También tenemos lo que es el WASH de 120 millones, lo que es para Ghana, para resiliencia climática. Tenemos también el Greater Cloudwater Project, que tiene alrededor de 30 millones en términos de fondos, pero evaluar este financiamiento climático especialmente depende de algunas estrategias clave que tienen que tomar o conectar el cambio hídrico en lo que son multiactor. Esto tiene un énfasis específico en la ciencia y también en todo lo que tiene que ver con información de datos. En términos de las vías de financiamiento innovadoras que podemos adoptar y que como país hemos adoptado, tenemos un sistema de financiamiento combinado, que es una estrategia utilizada en lo que es el desarrollo para lo que son fondos filantrópicos y de financiamiento, movilizando capital privado para inversión y mitigación social también. También tenemos la alianza o colaboración público-privada. Hemos adoptado esto para el país en algunos desarrollos de inversión específicos. También estamos en este momento desarrollando el pago para servicios ecosistémicos, que es un mecanismo que utilizamos para poder desarrollar más estas soluciones basadas en naturaleza y sistemas de suministro de agua en el país. Y lo último tiene que ver con el programa de cuencas hidrográficas o también de cascadas que estamos utilizando en la actualidad para lo que es la cuenca del Volta Negra y del Volta Blanco, que estamos impulsando de esta manera las soluciones basadas en naturaleza. ¿De qué se tratan estos fondos en agua o lo que son programas de inversión en cuencas hidrográficas? Bueno, de alguna manera esto convoca a todos los actores, tanto el sector público como privado, hacia las comunidades a través de un objetivo común, que es contribuir con la seguridad hídrica y básicamente normalmente tiene que ver con las soluciones basadas en la naturaleza, apuntando a la gestión de las cuencas hidrográficas. Esto es lo que estamos haciendo en la cuenca del Volta Negro y del Volta Blanco también, y queremos dar escala a esto. Pero, ¿cómo hacemos que estos sistemas funcionen mejor? En primer lugar, hay un mecanismo de gobernanza para
garantizar la colaboración entre los distintos actores clave y también necesitamos encontrar sostenibilidad para poder homogeneizar esto y restaurar algunas áreas degradadas, ofrecer también mayor apoyo en esas áreas. Y lo que queremos hacer es destacar en la cuenca del Volta Negro, donde estamos centrándonos en la restauración de ecosistemas críticos, utilizando soluciones basadas en la naturaleza y ofrecer seguridad hídrica. Y con estos fines, algunas instituciones del sector público están ofreciendo financiamiento, ofreciendo apoyo dentro de lo que es la Comisión de Recursos Hídricos, tomando el liderazgo para lo que es el uso, los cargos, el uso del agua y generando esto para el despliegue de estas intervenciones. Por otro lado, tenemos la Fundación Hilton y la Naturaleza para el Agua, que también han intervenido y entrado y sumado para apoyar estos procesos de ofrecer evidencia también para poder escalar estas soluciones basadas en naturaleza y el modelo de implementación. No quiero ampliar un poco más, pero este es principalmente el ámbito en el que estamos manejando esta coordinación de proceso con cada uno de los colaboradores, contribuyendo de alguna manera a lo que es este sistema centralizado para la Comisión de Recursos, centrado en la Comisión de Recursos Hídricos y dar apoyo a las soluciones basadas en la naturaleza y la implementación de seguridad hídrica. Esta es la estrategia. Hablé también de la coordinación con otros aliados, con ONGs, con donantes y también con la comunidad, con lo que puede ser el comité de agua a nivel local que hemos establecido para compartir el agua en algunos espacios específicos, para apuntar y enfocarnos en el suministro, la construcción y desarrollo de capacidades y apuntar a inversiones para llegar a lo que pueden ser algunas cuencas específicas. Y este es un ejemplo del uso de lo que pueden ser cargas del uso de agua que estamos utilizando e implementando en Ghana y las intervenciones que hemos hecho en términos de soluciones basadas en la naturaleza y gestión de recursos hídricos en el país. Pero hay más que puede hacerse. Podemos escalar estos programas de inversión en cuencas hidrográficas y en otras áreas para poder llegar a los beneficios necesarios que queremos ver en el sector. Con este fin, necesitamos aún coordinar en términos del financiamiento que sea sostenible, que requiere que coordinemos todo el financiamiento, todas las inversiones dentro del sector para poder generar evidencia y construir beneficios. Y también tenemos que empoderar de alguna manera a las comunidades y los programas que estén centrados en estos comités de agua a nivel local que han sido establecidos y deben recibir empoderamiento, tienen que ver los beneficios para poder liderar los procesos con ciertas integraciones políticas que luego también se alineen con las prioridades nacionales y alineen, perdón, con prioridades nacionales y con el foco nacional en el país. Y por último, necesitamos escalar, ampliar las soluciones basadas en la naturaleza y para todas las cuencas que en Ghana es crítico porque debemos generar evidencia para obtener este apoyo en todo el país y para lograr más evidencia necesitamos ampliarlo, generar más fondos para proteger lo que pueden ser inversiones públicas en soluciones basadas en la naturaleza, para lo que pueden ser largo plazo, implementar y dar mayor prestación a seguridad hídrica, resiliencia climática y ofrecer también herramientas. Tenemos entonces que poder homogeneizar esto en nuestros planes, integrarlos en nuestras políticas y en nuestro sistema de financiamiento público. Esta es nuestra meta en nuestro sistema de asignación de presupuesto. Gracias entonces por su atención. Estos son algunos ejemplos. Muchísimas gracias, Joaquín. Muchas gracias. Gracias por el PowerPoint tan exhaustivo. Colegas, no se preocupen, vamos a compartir todo esto. Muchísimas gracias por los ejemplos tan concretos que has compartido y los esfuerzos que el gobierno de Ghana ha gestionado para poder invertir en soluciones basadas en la naturaleza. Y realmente es unas oraciones, algunas muy inspiradoras. Las soluciones basadas en la naturaleza protegen las inversiones públicas y reducen los costos a largo plazo. Ahora vamos a nuestra última oradora y aportamos entonces aquí sí la perspectiva privada. Tenemos el placer de contar con Nancy Molet-Gao. Ella es responsable de asuntos gubernamentales, política e incidencia en Fresh Life, que es parte de la colaboración de la organización colaborativa
Synergy Collaborative en Kenia. Nancy Gao tiene muchísima experiencia en la generación de espacios innovadores, es decir, la solución de problemas sociales complejos. Lidera también la gestión estratégica y la dirección de la organización en términos de alianzas gubernamentales, políticas e incidencias, y apoya gran parte de lo que es el compartir experiencias y conocimientos técnicos entre lo que es la colaboración pública-privada. Nancy, te damos entonces ahora la palabra para la perspectiva del sector privado en torno a las soluciones basadas en la naturaleza. Muchísimas gracias, Caterina. Hola a cada uno de ustedes. Ahora sí, vamos a recorrer lo que son las piezas faltantes dentro de lo que es el área de saneamiento, que James habló mucho durante su presentación, pero puedo comenzar hablando un poco sobre quiénes somos. Synergy Collaborative existe justamente porque África y las ciudades en África están creciendo, y sin crecimiento nosotros necesitamos, obviamente a partir de este crecimiento necesitamos o existe una nueva presión en sistemas de saneamiento, en gestión hídrica y suministro de alimentos. Entonces, de tratar esto como problemas separados, estamos solucionándolos de manera conjunta. ¿Por qué entonces las soluciones basadas en la naturaleza nos importan dentro de las ciudades? Vamos a comenzar. En todo África, como se mencionó, nuestras ciudades están creciendo a un ritmo increíble. Las poblaciones urbanas están creciendo mucho más rápido de lo que son nuestras redes y sistemas de drenaje también, y de aguas residuales, también de tratamiento de aguas residuales. Tenemos aparte cambio climático que dificulta todo más. Vemos más inundaciones, más patrones de sequía, más estrés en nuestros sistemas que ya son frágiles. Entonces, nuestra respuesta tradicional exige desarrollo de más plantas de tratamiento, más tuberías, más cañerías, infraestructura más intensiva en términos de capital, pero esos sistemas ya han sido construidos hace mucho tiempo, son sumamente costosos en términos de su actualización. La disponibilidad del agua en muchas ciudades no llega. Las soluciones basadas en la naturaleza entonces nos dan una vía distinta y alternativa para permitir que estas ciudades cuenten con servicios clave en términos de saneamiento, producción de alimentos y resiliencia. En términos de lo que es seguridad de alimentos y dinámica climática, en este momento los sistemas de alimentos en África están bajo muchísima presión. La demanda de alimentos nutritivos está en aumento y las poblaciones están creciendo, pero la provisión está teniendo dificultades porque nuestros suelos están degradados. Hay precios de los fertilizantes que también son muy volátiles, hay shocks climáticos también que cada vez son más frecuentes. Hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, pero no solamente se trata de clima, sino también de seguridad de los alimentos y eventualmente de los estilos de vida. Esto es lo que es interesante, porque estos son modelos seculares como la energía y otras organizaciones que vemos que se apoyan en la intersección de algunos de estos desafíos. Esta es una colaboración que nosotros hacemos desde nuestra empresa. Tenemos Fresh Life, que gestiona lo que son los 3 primeros componentes de la cadena de valor. Nuestra compañía hermana, Region Organics, que ahora está abordando lo que es residuos. También entonces garantizamos que los nutrientes vuelvan al suelo, que el carbono permanezca en el suelo, las ciudades sean cada vez más limpias y saludables. La idea entonces es simple: en vez de dejar que el saneamiento y los residuos orgánicos contaminen nuestros cursos de agua y lo que pueden ser alimentos y metano, por ejemplo, se recolecta de manera segura, se trata y se combate para lo que pueden ser resultados agrícolas productivos. Esto es nuestro impacto. Entonces, hemos podido servir a más de 300.000 personas por día. Nosotros gestionamos lo que es saneamiento con nuestra red activa. También tenemos 20.000 toneladas de residuos gestionados de manera segura. Y también compensamos 30.000 toneladas de dióxido de carbono cada año. Esto me lleva al rol de las colaboraciones. El saneamiento es, en última instancia, un mandato público. Ninguna ciudad puede tercerizarlo enteramente al mercado, pero hay innovación y hay ejecución en algunas áreas donde tenemos el sector privado con un rol muy crítico. Podemos escalar esto a lo largo de colaboraciones con el sector privado, junto con lo que es aguas, insumos y a distintos países o condados. El saneamiento también ha desarrollado una función para darnos también legitimidad regulatoria, coordinación operativa
y la habilidad de poder planificar a largo plazo, donde nosotros no solamente estamos manteniendo un mandato, sino que también en aquellos casos donde falta sostenibilidad, no habrá longevidad si no tenemos este sector privado ayudando. Por eso, entonces, buscamos inversores y estas alianzas importan porque también reducen el riesgo, la incertidumbre del mercado y también los riesgos de políticas. Uno de los aspectos de las soluciones basadas en la naturaleza es que puede ser comercialmente viable, desde lo que pueden ser los flujos de residuos, el tratamiento de los flujos residuales puede producir categorías de distintos productos que tiene que ver con fertilizantes orgánicos para mejorar la salud del suelo, la retención del agua y también lo que puede ser pienso para animales o proteínas de insectos, que también ofrece ingredientes como pienso de alta calidad para lo que pueden ser aves también y para granjas de peces o piscícolas, tantos productos en términos económicos. Los fertilizantes ayudan a aumentar los rendimientos en un 30%, en términos de proteínas para insectos ayudan a reducir también los costos en pienso y mejoran la actividad animal. Siguiente diapositiva. Por lo tanto, nosotros no solamente podemos ir una para atrás, una diapositiva más atrás. Gracias. La siguiente después de esta, gracias. Entonces, no solamente operamos a lo que es una escala piloto, ahora sí estamos operando lo que son hubs fabricantes en Nairobi, en Kakamega y también en Kilifi. Estas son 3 ciudades principales en Kenia. Tenemos una capacidad instalada de alrededor de 10.000 toneladas por año para procesar estos residuos. Estamos aliándonos con AgroVets, con cooperativas y organizaciones como One Acre Fund para asegurarnos de que nuestros productos lleguen a los agricultores. Desde la perspectiva de riesgo, hemos podido comprobar que estos canales de distribución diversificados en nuestras bases de clientes también y lo que es la producción de destrezas a nivel industrial, todos hacen parte de estas soluciones basadas en la naturaleza como opción de inversión y no solamente con impacto, sino con sostenibilidad. Siguiente diapositiva, aquí. La buena noticia entonces es que vemos una colaboración muy fuerte en términos de modelos que emergen. Las utilidades ofrecen mandatos para poder acceder a los clientes. Hemos visto en el condado de Kakamega que hemos podido aliarnos con el gobierno para poder gestionar también los residuos orgánicos. El condado se está beneficiando de ciudades más limpias, con costos de gestión de residuos más bajos y con generación de empleo a nivel local. Implementamos operaciones, acceso al mercado e innovación. Esto es un ejemplo muy práctico sobre cómo las soluciones basadas en naturaleza pueden ser integradas en la estrategia de desarrollo económico local a través de colaboraciones público-privadas. Esta es exactamente la forma en la que podemos escalar las soluciones basadas en la naturaleza en vez de estar anclados en proyectos o pilotos de demostración pequeños. Siguiente diapositiva. Esta es entonces una diapositiva de algunos de los números que marcan el impacto de los componentes. Hemos podido recolectar y convertir más de 50.000 toneladas de residuos orgánicos. Estamos trabajando con más de o casi 9.000 agricultores. Creamos empleos verdes, indirectamente mejoramos el bienestar y la cadena de valor y hemos sido capaces de aplicar agricultura regenerativa en nuestra cadena a más de 18.000 acres hectáreas. Hay 3 minutos para ti, Nancy. Gracias. Siguiente diapositiva. Este es el plan de cara al futuro del Synergy Collaborative y apunta a servir a 1 millón de personas en lo que es saneamiento seguro. También planeamos recolectar y convertir 1 millón de toneladas de residuos de saneamiento y orgánicos y transformarlos en lo que pueden ser 250.000 toneladas de resultados agrícolas inteligentes climáticos para compensar 500.000 toneladas de carbono y facilitar a más de 1 millón de agricultores y crear 10.000 puestos de trabajo más para jóvenes y mujeres también. Quiero cerrar enfatizando que esto no es simplemente una historia más de saneamiento, de residuos, sino que se trata de resiliencia, se trata de sistemas de alimentos y de políticas industriales y también de clima.
Es la única razón por la que nosotros estamos trabajando de manera continua es porque queremos justamente este mandato público combinado con la ejecución del sector público y privado con soluciones basadas en la naturaleza. Muchísimas gracias, Nancy, por mantener el horario asignado para tu presentación y gracias desde ya por presentar esta perspectiva del sector privado. Cuando muchos nosotros escuchamos sobre soluciones basadas en la naturaleza, hablamos sobre la protección de humedales costeros, de protección de inundaciones y también es fantástico ver la sinergia en saneamiento, no solamente a nivel de proyectos pilotos y también de manera colaborativa durante muchos años y es fantástico ver cómo pueden escalar esto en su continente. Muchísimas gracias a los tres ponentes y oradores. Por favor, quédense con nosotros. Ahora pasamos a la sección de preguntas y respuestas que vamos a dar comienzo en este momento. He estado rastreando un poco lo que han sido las preguntas. Voy a pedirle a James Damper que mantenga también un ojo en la ventana de preguntas y respuestas. Voy a hacerle algunas preguntas a Nancy, a otras muy específicas para Joaquín, así que pueden, si quieren, responder en la casilla de preguntas y respuestas. Así que le pido, por favor, a nuestros tres oradores en pantalla, si podemos ponerlo, si podemos anclar la imagen de nuestros tres oradores para que estén allí. Voy a estar trabajando, pero adelante, Caterina, con las preguntas si quiere. Entonces, voy a comenzar. Esto creo que tiene que ver con finanzas y soluciones basadas en la naturaleza. Creo que las tres presentaciones dejaron muy en claro por qué estamos hablando en términos de soluciones basadas en la naturaleza. Hubo muchísimo detalle, así que creo ahora que voy a combinar dos de las preguntas que volcaron. En su experiencia, y pueden decidir quién comienza, ¿bajo qué condiciones las soluciones basadas en la naturaleza se vuelven financieramente atractivas al compararlos con otras infraestructuras o con otras inversiones en curso? Así que realmente, ¿qué es lo que atrae a los inversores, tanto del sector público como privado? ¿Y qué es lo que consideran ustedes, en su experiencia, teniendo los mecanismos financieros, sea a lo que pueden ser tarifas de agua o lo que pueden ser algunos aranceles bayesianos o lo que pueden ser créditos de carbono o fondos climáticos o los nuevos acrónimos por donde tenemos en cuenta qué tipo de pagos para servicios ecosistémicos o qué tipo de mecanismos de financiamiento han mostrado mayor promesa para escalar. No para comenzar, sino que entiendo tanto aquí que hay inversiones públicas y privadas sobre lo que es el componente de infraestructura para poder escalar es la pregunta. ¿Cuál ha sido la combinación en mecanismos financieros o de financiamiento que han hecho que esto sea sostenible? No sé quién quiera comenzar. Por favor, que sea una respuesta muy, muy breve para poder dar lugar a las siguientes preguntas. Voy a comenzar, si están bien. Entonces, es una pregunta difícil de responder porque las soluciones basadas en la naturaleza son muy específicas, pero lo que he visto es que con cualquier tipo de infraestructura, si uno construye un puente, uno tiene una idea de cuáles pueden ser los retornos, o al construir una carretera uno sabe cuál es la estructura de retornos. Así que es algo muy lineal, muy directo. Está allí. Pero uno tiene que ser capaz de trabajar a un nivel de simplicidad con las soluciones basadas en la naturaleza. Uno tiene que entender exactamente cuál es el retorno en términos de los servicios ecosistémicos, los beneficios que uno va a producir y, por lo tanto, cuál va a ser el financiamiento que va a regresar. Entonces, en términos de estructura de fondos de agua, esencialmente son una forma que se está trabajando, probablemente no han sido escaladas aún y probablemente no sean suficientemente ambiciosos al principio para poder lidiar con con el estrés de los sistemas, cuando hablamos, por ejemplo, del impacto climático. Entonces, las restricciones en torno a esto es que uno coloca o vuelca el dinero y luego uno trata de jugar de alguna manera. Puede tener un retorno en términos de beneficios si uno está buscando potencialmente reclamar esos beneficios que realmente van a ser, esos beneficios van a entrar un poco más. Así que hay que hacer en términos de renta. Entonces hay una estructura en términos de fondos de agua, las herramientas necesitan ser un poco más sofisticadas. Ciertamente hay oportunidades allí, pero se trata de simplicidad al principio en términos de retorno. ¿Cómo se va a ver eso? Para poder generar un flujo financiero que les permita, no un flujo financiero, sino un conjunto de beneficios de servicios ecosistémicos, por ejemplo, que les va a permitir a ustedes continuar funcionando. Voy a tenerme ahora. Nancy. No sé si Joaquín puede prender su video. Nancy, adelante.
para la condición de que las soluciones basadas en naturaleza sean más atractivas o competitivas, o para que nosotros veamos creación de valor, hemos visto que las soluciones basadas en naturaleza pueden producir algunos productos viables como fertilizantes, proteína para insectos, compost, créditos de carbono. La lista es ilimitada, ¿sí? Hay un punto aquí, realmente estamos pensando en quién paga por ese valor y estamos pensando en ese tipo de mecanismo. Nosotros estamos pensando en eliminación del riesgo o reducción del riesgo, y por eso estamos con estos mecanismos de financiamiento combinado en términos de garantías de resultados basados en este financiamiento de compras públicas que tienen, por ejemplo, un menor riesgo en términos del mercado, políticas, al generar un entorno habilitante o facilitador para que las soluciones basadas en naturaleza puedan operar. Y esto es típicamente lo que mantendría el capital privado en el margen si nosotros no tenemos estas iniciativas de reducción del riesgo en juego. Desde luego, nosotros tenemos un apilamiento de lo que pueden ser valor agregado aquí, que esto está ligado a la creación de soluciones basadas en la naturaleza, que tienen múltiples beneficios en términos de su perfil, como pueden ser ventas de productos, retornos en términos de carbono, evitar costos de importación, y hay mayores beneficios ambientales. Entonces, muy distintas métricas aquí. Gracias por dar también este contexto específico. Desde el sector público, Joaquín, sí. Desde nuestra experiencia, nosotros lo que vemos es que uno tiene que ser capaz de poder convencer a los actores o las partes interesadas de la evidencia en términos de beneficios que pueden ser generados. Los gobiernos quieren poder ver los beneficios que pueden ser generados antes de decidir invertir. Si los beneficios no pueden ser claros, entonces no van a lograr convencerlos, entonces uno tiene que entrar en un caso de negocios detallado que sea robusto, y eso va a mostrarles qué es lo que puede generarse al final de este camino. Luego uno tiene que pasar a la siguiente etapa de implementar los proyectos pilotos. En estos pilotos uno va a generar esa evidencia junto y la va a alinear con lo que en instancia o en primera instancia les mostró como atractivo. Esto es lo que va a, desde luego, generar más interés. El otro punto es que tiene que ver con gobierno y gobernanza. Hay que ser claro. En términos de gobernanza, uno tiene que ser transparente con respecto a lo que va a ser la implementación de la solución basada en la naturaleza. El sector público, especialmente el gobierno, quiere ver cómo va a poder volcarse esa cascada. De otro modo, va a ser menos atractivo para los gobiernos. Ellos quieren saber cómo van a fluir esos recursos, cómo van a ser utilizados, quieren saber exactamente quién va a recibir qué, quién va a involucrarse, esencialmente también para el sector privado, quién se va a involucrar. Estos son clave en términos del sector público, en términos de factor atractivo para lo que es la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, al menos en Ghana. Muchas gracias. Estoy empezando a tomar algunas de las preguntas volcadas. Todos sabemos que es muy específico dependiendo del contexto, pero ¿cuál es el tiempo mínimo que nosotros podemos esperar en términos de retorno sobre la inversión en lo que son soluciones basadas en la naturaleza? El tiempo mínimo absoluto que ustedes han visto de retorno a la inversión. Joaquín, adelante si quieres. Puedo comenzar por Ghana, si quieren. Desde el caso de negocios que nosotros hemos desarrollado para lo que es la cuenca del Volta negro o para la cuenca del Volta blanco, el mínimo para comenzar, dependiendo del beneficio, normalmente es a partir del 5º año en adelante. Sin embargo, a partir de los pilotos inmediatos que nosotros estamos haciendo, aún generando beneficios, incluso a partir del 3er año. Pero esto tiene que ser seguido con evidencia específica basada en datos que ustedes recopilan. Y esto tiene que ser validado por los actores que sean parte y que estén involucrados. Esto va a generar mayor transparencia, obviamente, porque de que no simplemente están cocinando esos datos. Por ejemplo, cuando vemos en lo que pueden ser las cuencas, en lo que pueden ser sedimentos atrapados, eso produce o aumenta lo que puede ser la temperatura de nuestros cuerpos de agua. Entonces, en lo que es restauración meta, nosotros también estamos haciendo plantación, estamos para cerrar lo que son puntos de abstracción, estamos haciendo verificación de vertederos, controles de los sedimentos que son transportados en lo que es esta área de atracción también, y deberíamos ver una mejora dentro de lo que es esa cuenca en particular. Entonces, depende del tipo de la intervención de soluciones basadas en la naturaleza a la que se apunta. Para nosotros, esa cascada a la que apuntamos, cada uno de ellos se puede extender
para tener mayor evidencia generada, pero un mínimo debería apuntar de 5 a 10 años máximo, pero nosotros modelamos nuestro caso para un periodo de 28 años, ¿sí? Para poder generar suficiente evidencia para poder vendérselo al gobierno y al sector público también. Gracias por mostrar esta escala dentro de lo que son inversiones públicas. Nancy, ¿de cómo es para ti? Saneamiento. Saneamiento siempre parece ser el niño olvidado en este esquema, pero voy a decir que Synergy ahora está en existencia hace 15 años, y 15 años atrás no estábamos hablando sobre lo que podía ser un saneamiento basado en contenedores también, así que el foco ha sido siempre carbono, dióxido de carbono, así que ha sido un largo recorrido tener saneamiento, especialmente el reconocimiento del saneamiento y las nuevas innovaciones reconocidas también al punto de tener en el momento la producción de subproductos agrícolas a partir de residuos de saneamiento humanos. Así que no quisiera decir que va a tomar 15 años, pero hemos visto vientos a lo largo de estos 15 años en progreso en términos de adopción de estas tecnologías e innovaciones. Y lo que yo considero que será un punto que quiero compartir es que necesitamos generar un entorno donde existan la regulación y los incentivos estén también en su lugar para poder cerrar esa ventana de tiempo para que no transcurran otros 15 años que ha pasado, que ha transcurrido para llegar al día de hoy. Número uno es tener reconocimiento legal de las innovaciones y prácticas que están surgiendo. Sin este reconocimiento, nosotros siempre estamos una regulación alejados de poder ser cerrados o dejar de funcionar. En segundo lugar, necesitamos estándares, que el gobierno lidere y genere estos estándares para apoyar estas innovaciones, porque es probable también que encuentren que los innovadores están por delante de donde está hoy el gobierno, así que necesitamos alcanzarlos y adoptar lo que está funcionando ya y, desde luego, comenzar un curso de incentivos, de resultados. Realmente lo que es financiamiento, hemos visto saneamiento, hemos visto aliados gubernamentales, necesitamos ver lo que son tarifas, necesitamos analizar también contratos de compras públicas, necesitamos poder convertir estos beneficios públicos a lo que es la inversión o capacidad de inversión privada. Así que realmente estamos generando este entorno facilitador o habilitador para poder cerrar y zanjar esa brecha en términos de cómo podemos llevar esos beneficios alrededor de estas innovaciones. Muchísimas gracias. Gracias a los incentivos que necesitamos tenerlos temprano en términos de retorno en la inversión. James, adelante. Si pienso en algunos de los grandes esquemas que están allí disponibles, creo que habría de 7 a 10 años realmente para ver el retorno sobre la inversión inicial. Creo que hay esquemas de restauración amplios, grandes. Hemos impulsado algo de esta perspectiva de subsidios en casos como China y recibimos retornos inmediatamente, casi, pero desde una perspectiva de servicios ambientales en lo que es agricultura, toma algunos años. Creo que también estamos hablando de lo que es un mayor plazo porque depende geográficamente. En algunas partes del mundo uno necesita que las soluciones basadas en la naturaleza operen a mayor escala para poder tener los resultados o beneficios que uno espera, y eso lleva mayor tiempo para poder configurar, establecer estos contratos, obtener realmente el financiamiento y la coordinación requerida entre los distintos actores. Exige cierta complejidad también. Ciertamente los debates que yo tengo con lo que es financiamiento privado, entrando en muchos de los distintos suelos y escenarios, hay concesiones también, por ejemplo, hay grandes áreas, pero también están allí involucrados por lo que es la operación. Entonces, están lidiando con muchas comunidades. El desafío también allí es que la gobernanza requerida para mantener estos contratos y las relaciones puedan garantizar que los beneficios de las soluciones basadas en la naturaleza que están buscando para más adelante estén, porque la gente puede cambiar de idea, la gente puede no estar más, las situaciones pueden cambiar y por lo tanto la fiabilidad también es importante y necesita justamente de esta evaluación de riesgos. Y creo que Noruega, por ejemplo, también es otro caso ejemplar. No necesariamente en un país que requiere saneamiento. Noruega es un caso interesante porque realmente implementó una política de soluciones basadas en la naturaleza y para esto siempre ha tenido que justificar su existencia. Noruega lo hizo buscando soluciones basadas en la naturaleza primero
primero y luego decir, bueno, si no podemos resolver el problema, entonces uno tiene que seguir por el camino tradicional o convencional y construir esas soluciones de infraestructura. Entonces es interesante ver, uno puede cambiar esa perspectiva, esa mentalidad de invertir en soluciones, en sistemas naturales con beneficios múltiples y luego generar lo que pueden ser estructuras de retorno en torno a la infraestructura. Y eso cambia también la naturaleza del contrato. Uno trata de crear las personas con las que uno se involucra o las que entra en esa intervención, pero uno trata a largo plazo de ver, bueno, si tengo que pensar en eso 3, 4, 5 años a 20 años, es la ventana en la que uno puede ver la implementación de metodologías y el retorno. Entonces, como economista, estamos hablando de lo que son 3 a 15 años, tal vez en torno de retorno, en términos de retorno de inversión, dependiendo de las condiciones y los incentivos. Creo que tenemos una o dos más preguntas en la caja o en el casillero de preguntas y respuestas, pero James Dumper, quiero dejarte a ti la opción de elegir para que los oradores puedan también volcar las respuestas si desean. A ver, ahora tengo la obligación de elegir la pregunta. Quiero comenzar con algo que surgió muy temprano y tengo una pregunta muy simple, creo que es, pero tiene que ser abordada. No sé si podemos darme un minuto, vamos a ver si la puedo ubicar. Básicamente tenía que ver con desde la perspectiva urbana y creo que esto es muy bueno para Nancy, para que la pueda responder. ¿Cómo pueden las municipalidades a nivel básico local, las ciudades en sí, pensar en las soluciones basadas en la naturaleza y en la inversión en esas soluciones cuando de hecho nosotros hablamos de lo que pueden ser estas áreas o lo que pueden ser cuencas que son más amplias de lo que pueden ser estas municipalidades? Entonces, ¿cómo pueden en realidad trabajar a nivel de esto? Entonces, muchísimas gracias. Nosotros estamos hablando de algunos de los desafíos que enfrentamos en una ciudad como Nairobi. Nairobi es realmente una gran ciudad, no muy bien planificada, tiene gran influjo en términos de migración urbana y rural. Tenemos grandes asentamientos informales, así que las ciudades pueden alinear las soluciones basadas en naturaleza con lo que pueden ser estrategias de desarrollo urbano a nivel nacional, pero al ser una de las cosas es decididamente la planificación, tiene que ver con instrumentos de planificación de políticas, con documentos guía, documentos, planes maestros, estrategias de acción climática, planes de saneamiento. Vemos planes maestros que vienen de lo que son suministros públicos, de lo que pueden ser suministros de gobierno a nivel nacional. También estamos, o instalaciones básicas que trabajan en planes estratégicos. Nairobi, por ejemplo, tiene una compañía, Water NCO Company, que acaba de completar su estrategia de asentamientos informales, porque es amplia en términos de planificación de desarrollo urbano. También hablamos decididamente de gobernanza, porque las soluciones se apoyan en la intersección del agua, saneamiento, medio ambiente, clima, uso del suelo y demás. Por lo tanto, necesitamos coordinación entre todos estos sectores a distintos niveles de gobernanza que generen una cascada en ministerios, desde los ministerios nacionales, para poder implementar estándares técnicos y regulatorios y también utilidades que las autoridades locales puedan liderar en cuanto a la implementación y desde luego lleguen a las comunidades, que son los principales beneficiarios de este tipo de gobernanza y coordinación. Y desde luego la tercera pieza y más importante es el financiamiento. Si uno no tiene financiamiento, no tiene planes, no tiene gobernanza para implementar los planes, entonces lo que ocurre a veces es que el financiamiento, estas vías o flujos son dirigidos directamente a lo que es infraestructura tradicional, sea a través de fondos de desarrollo urbano nacional o transferencias condicionadas, son dirigidas a gobiernos locales, pero ahora necesitamos reconocer otras soluciones basadas en la naturaleza, saneamiento, para conectar esto a lo que es la economía circular, a lo que es infraestructura elegible y asegurarse de que incluyamos este financiamiento a nivel nacional para generar una adopción más rápida a nivel de las ciudades, y si es que la planificación está y está respaldada luego por la gobernanza. Y por último, el apoyo financiero. Hemos visto grandes movimientos aquí
pero creo simplemente había mencionado, creo que mencionaron uno de los programas en China, el Sponge City Program, con el gobierno nacional que fue adoptado con un abordaje de soluciones basadas en naturaleza para la gestión hídrica que hemos visto en una serie de ciudades ya implementado. Esto creo que se implementó en lo que era alrededor de 30 ciudades alineadas, las ciudades en términos de lo que son humedales y sistemas de drenaje descentralizados para poder abordar las metas de calidad de agua y lo que podían ser riesgos de inundación. Un caso muy, muy interesante de estudio, recomendado para todos los colegas que quieran interesarse en ellos. Nancy, James, ¿alguna otra pregunta última? Hay preguntas muy, muy buenas, es difícil de elegir una. Vamos a probar con esta. En realidad, casi, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es una pregunta muy importante. ¿Cómo vamos a poder calcular o estimar el impacto ambiental y social de lo que pueden ser intervenciones de saneamiento a nivel de ciudades o de grandes escalas? Hoy, para las tecnologías conocidas, estas grandes escalas, ¿cómo pueden medirse también o estimarse las externalidades para lo que son proyectos de saneamiento en ciudades o a nivel de las ciudades? Estas externalidades, entonces, ¿cómo podemos medirlas en cuanto a su impacto en soluciones basadas en naturaleza? A ver, aquí voy yo. Dentro de lo que es un contexto europeo, que obviamente es muy singular, han invertido muchísimo para poder entender los beneficios sociales en torno a las soluciones basadas en la naturaleza para procurar entender cuáles son exactamente las externalidades como consecuencia de su implementación. Y desde luego, muchos miramos lo que son los aspectos positivos, porque desde luego uno pierde tierra cuando generamos una solución basada en naturaleza a través de ahorrar o de generar o enfriar ciudades o almacenar el agua de lo que pueden ser inundaciones o derivadas de inundaciones o de lo que pueden ser algunos hotspots de biodiversidad. Pero gran parte de este tiempo, de estas veces, ciertas ciudades tienen, por ejemplo, o necesitan tener, por ejemplo, un ejemplo muy específico. Si uno tiene que cambiar la flota de vehículos, ¿sí? En una ciudad que tenga vehículos eléctricos, no tiene que almacenar combustible o gas en las ciudades porque cada uno carga en sus hogares generalmente, entonces consecuentemente hay espacios de tierra que podrían convertirse en lo que son áreas naturales para distintos roles de soluciones basadas en naturaleza. Esto también es interesante, no solamente porque mejora la calidad del aire, sino que también mejora el valor social para las personas, incluyendo la generación de parques o mejorar el valor de las viviendas en esas áreas. Esto, de hecho, ha ocurrido en India, trabajando con compañías donde está lo que es el liderazgo de lo que es agua a nivel corporativo, donde la restauración de las áreas locales han comprobado el valor del suelo y el valor de los edificios o de las construcciones, lo han elevado al punto donde las comunidades actualmente no quieren intervenir más por el aumento en su valor. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza generan algunos efectos que uno puede no ver. Esto realmente es investigación en el área de lo que es beneficio social, el valor agregado, los impactos positivos, que son más amplios solamente de lo que puede ser la intervención en sí. El desafío que uno puede tener para monetizar y evaluar esto de manera constante y no necesariamente es en términos de retorno o de retorno a lo que pueden ser los propietarios de las tierras, ¿sí? Sino que también creo que hay algunas áreas que tienen que analizarse. Ciertamente con gusto podemos ver o les puedo pasar algunos enlaces para que ustedes continúen analizando esto. Pero es específico, obviamente, algunos continentes. Tenemos aún 150 participantes en la llamada y muchísimas preguntas sobre productos, métricas de productos de conocimiento, programas de capacitación. Aún hay 5 minutos. Si su organización está ofreciendo capacitación o tiene herramientas que otros puedan acceder en términos de saneamiento o protección contra inundaciones, hay todo un espectro muy amplio de soluciones basadas en naturaleza. Por favor, háganlo. Es el momento de mostrar su trabajo también. Pueden volcarlo en la ventana de chat. Me encantaría. Es un debate muy, muy breve. Para mí, en lo personal, ha aclarado un par de aspectos donde yo tenía preguntas para hacer. Hemos avanzado un paso más. Muchísimas gracias por todas sus respuestas tan claras. Y quiero ahora sí darle la palabra a James Dumpert
para poder dar cierre, para decirles qué es lo que va a pasar a continuación. Adelante, James. Thank you very much, Katarina. Muchísimas gracias, Caterina. Qué Qué maravillosa ha sido esta discusión, ha sido maravilloso poder sintetizar todo lo que hemos discutido, especialmente es muy difícil sintetizarlo en 2 minutos, pero algunos de los puntos para llevarnos algunos de los mensajes claves que llegaron a mí tiene que ver con soluciones basadas en la naturaleza. Primero, me encanta esto como, incluso como un eslogan, soluciones basadas en la naturaleza como servicio, como un instrumento de prestación, no solamente como un agregado ambiental, sino como algo crítico, especialmente para reducir riesgo, mejorar la continuidad y la asequibilidad del agua y los servicios de saneamiento. En lo que son las limitaciones, de alguna manera, hablamos de instituciones que no son técnicamente factibles, quizás, o viables. El término del financiamiento, hemos visto, en términos de tarifas, de lo que pueden ser limitaciones fiscales, algunos presupuestos públicos limitados para cubrir todo lo que el ciclo de vida necesita. Vemos también que para poder escalar esto necesita y se exige alineamiento entre lo que son mandatos públicos, el sector privado también, actores públicos que están siendo responsables para lo que puede ser la actualización en cuanto a la equidad, mantener las regulaciones, mantener la tecnología, obligaciones de servicio a largo plazo. El sector privado, por su parte, necesita claridad y asignación de lo que es riesgo para lo que es la bancabilidad del rendimiento. Vamos ahora a la siguiente diapositiva para poder cerrar. Dije también que algunos pilotos no van a poder ser proyectos que entreguen a escala sin lo que es el financiamiento programático y la gobernanza. Como discutimos, esto es lo que ha sido el grupo de trabajo de finanzas y de servicios, de sistemas, Hemos logrado tener este estudio de casos que fue comisionado por el grupo de trabajo de saneamiento y agua para todos también, desarrollado por todo el equipo de Steph Smith. También les aliento a hacer clic en este código QR para ver algunos de los mensajes clave que nosotros hemos abordado y que hemos reiterado en este debate y en este diálogo el día de hoy, que lleva también a muchos de los recursos para que ustedes puedan continuar sus diálogos de aquí en adelante. Y quisiera ahora sí la palabra realmente muy brevemente a Niata para tener una respuesta a la pregunta que fue planteada al inicio de nuestra reunión sobre qué es lo que estamos haciendo en el espacio de finanzas en SWA, en saneamiento y agua para todos. Muchísimas gracias. Solamente quiero tomar el tiempo para agregar que en el área de finanzas existen una serie de aspectos en términos de saneamiento y agua para todos los colaboradores que estamos haciendo. Así que este es un grupo de trabajo y que está organizado, que ha organizado esta reunión como uno de los mecanismos donde podemos llevar luz a este tema de las finanzas, donde también reunimos a ministros de finanzas en sus reuniones. Planeamos también reunir a todos los ministros de finanzas este año para tener una mesa redonda y abordar también cómo deberían trabajar de manera conjunta con las distintas contrapartes en los sectores, con líderes de finanzas, con iniciativas estatales también. De alguna manera vamos a estar, desde luego, involucrando a jefes de Estado en distintas iniciativas para involucrar a presidentes, a primeros ministros y a otros líderes gubernamentales para identificar saneamiento y el agua como prioridades nacionales y luego también subsiguientemente ofrecer financiamiento relevante y apoyo para alcanzar estas prioridades. Así que esta es una gran parte de todos nuestros objetivos. Con gusto vamos a continuar el trabajo con ustedes también como aliados en esta área. Gracias y lo mejor para ustedes. Muchas gracias, Meata. Y ahora sí, le doy la palabra para cierre a Kate como líder de lo que es el grupo de trabajo de sistemas y finanzas en SWA. Kate, adelante. Muchísimas gracias, James, y gracias a todos, a Kate, a Joaquín, a Nancy, a Caterina por las presentaciones, a James por el tiempo que dedicaron a las presentaciones que han hecho el día de hoy, por estar hoy aquí. También quiero agradecerle a cada uno de los participantes. Gracias por sumarse, gracias. Vamos a compartir la grabación y también a cada uno de nuestros ponentes que respondieron también a las preguntas que han volcado en la ventana de chat. Vamos a continuar respondiéndolas después de la reunión. Gracias una vez más por sumarse. Por favor, estemos en contacto. Gracias y adiós.